Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos solamente... Doctor Oscar, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, gracias. Aquí ansioso por escuchar la presentación del doctor Forteza. Sí, ya tuvimos ahorita una comunicación a las 10:30 con él para hacer una prueba. Sin embargo, ahorita como que andaba fallando ahí la conexión y parece, no sé, como que también algún problema ahí personal, pero comentó que sí se conectaba, entonces ya nada más estamos esperando nuevamente que nos podamos enlazar para poder hacer la transmisión y una vez que se dé esto, pues ya en breve estamos iniciando, profe. De Pues buen día a acuerdo, todos. En breve esperamos nada más unos minutitos en donde ya podamos conectarnos con el profe Forteza. de acuerdo. Profesor, muy buenos días. Ya estamos conectados aquí, el doctor Oscar Ramírez y todos los alumnos de la ENET. Nuevamente, pues agradeciendo esta oportunidad de poderlo ver y de escucharlo nuevamente, ahora con el tema de las campanas estructurales que usted diseñó. Y pues ponemos atención, profesor, de antemano, muchísimas gracias. Ya, listo. Bueno, quiero empezar diciéndole que la vez pasada concluíamos el tema de las direcciones, planteando un axioma. Siempre las direcciones determinantes del rendimiento, de contenido de preparación, por encima de las direcciones condicionantes del rendimiento. Eso fue algo muy importante que nosotros llegamos a determinar. Y digo esto porque es la base de la planificación del entrenamiento de lo que vamos a hablar hoy. Inicié la charla anterior planteándoles que durante muchos años estuvimos investigando la planificación del entrenamiento y caminamos por senderos muy equivocados hasta que nos dimos cuenta que solamente nos estábamos dedicando a los diseños estructurales del plan, pero en esencia no íbamos al contenido de la planificación. Y ahí nos detuvimos y empezamos a estudiar los contenidos y la conclusión fueron las direcciones de entrenamiento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de planificación del entrenamiento, primeramente, en su aspecto sintético, la planificación es la forma de organizar los diferentes momentos de competencia y preparación del deportista. Ese es el aspecto sintético de la planificación. Por eso en el fútbol es muy fácil planificar. Bueno, ese es fácil entre comillas. ¿Por qué? Porque disponemos de un calendario competitivo previamente establecido y nosotros en la planificación lo que hacemos es organizar esos momentos que tiene el deportista de preparación y competencia a lo largo de todo el tiempo disponible, es decir, de todo el tiempo en que está diseñada la competición, las competiciones y la preparación. No sé si me van entendiendo. Planificar es organizar. Ahora bien, yo les decía que siempre todo autor de las diferentes formas de planificar el entrenamiento, nos íbamos a un diseño estructural, a una estructura que adoptaba el plan. Todos, hablo de todos. Y ahí fue un error que cometimos nosotros. Incluso yo les mencionaba a ustedes charlas muy personales, muy privadas, con el profesor Fernando Navarro, de España, autor de ATR. Yo les decía, el éxito de tu estructura
no son los mesociclos de acumulación, transformación y realización. El éxito de tu estructura es cómo tú llevas el contenido a esos mesociclos. Y ahí estuvimos analizando y debatiendo cantidad. En un periodo muy bueno que teníamos todo el tiempo del mundo para analizar y discutir y tomarnos una cerveza. Pues todo lo que hacían las estructuras no se iba al aspecto esencial. La planificación en el aspecto estructural tiene que tener un aspecto esencial. Yo me considero que he sido una de las gente que más ha criticado la estructura de Masvielles, la llamada periodización del entrenamiento deportivo. Pero la he criticado porque la he estudiado a fondo. Un estudio muy minucioso de la periodización del entrenamiento deportivo, que en su momento fue una estructura extraordinaria. En su momento, cuando existía la cortina de hierro, después del año 55, cuando los soviéticos se impusieron en los Juegos Olímpicos de Melbourne y todo el mundo empezó, el mundo de la academia, de la ciencia, de la metodología, qué es lo que está pasando, y se dieron a conocer algunas cosas. Los norteamericanos hablaban de pre-season, season y post-season. Es decir, la pretemporada, la temporada y la postemporada. Y hoy día siguen hablando de eso. Muy bien, está muy bien. He visto muy buenas estructuras de planificación de Estados Unidos, pero me abruma un poco el contenido, la forma en que tienen. Ahora yo voy a referirme al contenido. Me abruma un poco ese contenido, pero en la estructura está bien. Y más bien, que lo organizaba por periodos, ustedes lo conocen muy bien, periodo preparatorio, competitivo y transitorio, y el periodo preparatorio que tenía dos etapas, o tiene dos etapas, porque todavía se sigue utilizando, la etapa de preparación general y la etapa de preparación especial. Todo eso tiene un porqué. Todo eso tiene un porqué, pero un porqué que nunca fue explicado. Ni los propios rusos lo explicaron. Se iban más por una lógica pedagógica que por una lógica científica. Y fue muy bueno. ¿Por qué fue muy bueno? Porque organizaba el proceso de preparación. Por eso fue muy bueno. Entonces, cuando vamos a estudiar la esencia del proceso estructural de la planificación, nos damos cuenta que aspectos de esa esencia, aspectos esenciales de esa estructura, dejaron de existir. Y todo esto surge con las revolucionarias ideas o concepciones o contenidos científicos que sobre la carga escribió e investigó Yuri Verhoshansky. Cuando hablamos de contenido nos referimos a ¿qué? A la carga de entrenamiento. ¿Cuál es el llenado de una estructura de entrenamiento? La carga. ¿Qué planificamos? Planificamos la carga en los momentos de preparación y los momentos de competencia. No busquen otro lugar, no busquen otra cosa. Es eso. Pero esto es lo complicado más grande que pudiéramos enfrentarnos nosotros. Fíjense, carga de entrenamiento. Empieza Verhoshansky diciendo, en términos rigurosos, la carga de entrenamiento no existe. Y cuando usted lee esto, dice, pero este hombre está loco. Y acto seguido tiene un 70% de un libro dedicado a la carga de entrenamiento. Pero empieza diciendo, la carga de entrenamiento en términos rigurosos no existe. Ojalá un día pudiéramos hablar de carga. Bueno, la carga
va a ser el llenado de la estructura de entrenamiento. Entonces, cuando nosotros llegamos a definir que las direcciones determinantes están por encima de las direcciones condicionantes en todo momento de la estructura del plan, ¿qué quiere esto decir? Que lo que determina lo específico, lo que define el rendimiento, va a tener un contenido de preparación superior a lo que lo condiciona. En términos más llanos, lo especial siempre está por encima de lo general. En términos de fortaleza, en el entrenamiento deportivo, todo contenido de preparación es especial. No hay nada regular. Ustedes me están escuchando porque estoy oyendo unos piticos por aquí en el celular. Sí, se escucha bien. Bueno, entonces, esto fue una cosa importantísima que a nosotros nos definió un aspecto esencial para la estructura que íbamos a diseñar, que todavía no sabíamos que se iba a llamar campana. Todavía no sabíamos que se iba a llamar campana. Entonces, ya teníamos algo de contenido. Bueno, en nuestra estructura siempre el contenido especial va a estar por encima de lo general. Es decir, que las curvas de preparación general y especial de la estructura de Masvieyer se iban a desaparecer por completo en nuestra estructura. Sí, jamás se iban a cruzar. Siempre la curva del contenido especial iba a estar muy por encima del contenido general o el contenido condicionante. Muy o por encima. Eso dependerá de la amplitud del péndulo de la estructura. Entonces ahí ya teníamos un contenido. El otro contenido era un contenido en el aspecto esencial de la estructura. El otro aspecto que empezamos a estudiar, además de los períodos masvellanos, empezamos a estudiar los ciclos. Y veíamos que en todas las estructuras siempre los ciclos se respetaban. Los micro, los mesos y los macrociclos. Y empezamos a estudiar la esencia de estos ciclos. Microciclo, mesociclo, macrociclo. ¿Pero en función de qué? En función de la organización de la carga. Cuando veíamos los potenciales de entrenamiento, la condición del deportista, cómo variaban, cómo empezamos a de Behochanki en los ciclos de preparación. Ahí nos dimos cuenta que en el deportivo lo esencial de la carga es la integralidad de todos los componentes de la preparación. Integralidad de los componentes de preparación, ¿cuáles son? Lo físico, lo técnico, lo táctico fundamentalmente. Porque lo psicológico está dentro de esos componentes. ¿Cómo lo integrábamos? ¿Cómo lo integrábamos a modo de carga? Y entonces, al estudiar los micros, veíamos los efectos de entrenamiento inmediato y retardado. Y fuimos al mesociclo. Y nosotros decíamos, bueno, en un microciclo, que es la unidad más pequeña de entrenamiento, no se pueden resolver todos los problemas de la preparación. Los microciclos necesitan de un efecto acumulado, es decir, de las cargas que se van repitiendo sucesivamente por direcciones. Es decir, si yo tengo la dirección de fuerza, un ejemplo, fuerza explosiva de las piernas, ¿qué tiempo yo necesito para alcanzar una condición del deportista alta en la fuerza explosiva? ¿Qué tiempo? Y ese tiempo es qué carga yo tengo que dar. Y decíamos, en el micro no se resuelve esto.
Esto se resuelve en la sucesión de microciclos. Y la sucesión de microciclos es el mesociclo. Es decir, el mesociclo es la parte de los microciclos donde se cumplen las tareas de preparación que tenemos designadas. Entonces ahí ya nosotros teníamos objetivos de preparación. Objetivos de preparación a modo de direcciones de entrenamiento. En función de potencial de entrenamiento por direcciones, definíamos horizontalmente el contenido de preparación en una unidad de tiempo. Y así lo íbamos intercalando. Y nos veíamos cómo en el mesociclo se iba llenando de cargas organizadas e entrelazadas entre sí. Y entonces planteamos, aquí es verdad, es una esencia del mesociclo. Cumple las tareas parciales de la preparación. Entonces, si yo tengo un calendario competitivo, el calendario competitivo, que es la base de mi estructura, porque yo entreno para ganar, recuerden eso siempre, y gano en la competencia. Entonces, entreno en función de las competencias. Entonces, ya ahí veíamos que los mesociclos, los ciclos, micros mesociclos, iban a constituir otra esencia de la planificación. Y empezamos entonces a interrelacionar o llevar a un apaisado los mesociclos, que es la estructura temporal, el mesociclo temporal de tiempo, porque el mesociclo es una unidad de tiempo que interrelaciona contenido. Síganme aquí. Mesociclo, una unidad temporal que relaciona e integra contenido. Ya teníamos ese aspecto. Y el otro aspecto lo teníamos, las direcciones que se me dan dentro de los mesociclos, microciclos y mesociclos. Y entonces, ¿dónde estábamos nosotros? Aquí teníamos dos variables. Teníamos dos variables importantísimas. Teníamos una base y teníamos una altura. La altura nos la reflejaba la cantidad de microciclos que tenía el mesociclo, que podía ser 3, 4, 5, 6, 7, la cantidad de mesociclos que considerara el entrenador. Ahí teníamos una altura. Y la base era la relación de direcciones determinantes y condicionantes. Y ahí nos daba una columna, condicionante y determinante, con el axioma que siempre lo determinante está por encima de lo condicionante. Esto fue una cosa importante, porque a nosotros siempre nos llamó la atención la estructura pendular de Arosiev y Kalinin. Pero la estructura pendular, cuando empezamos a investigarla, incluso en Cuba con algunos deportes que intentaron organizarla, tuvieron un error muy grande. Porque llevabas muy bien la preparación en un sistema de péndulo. La estructura pendular pretendía llevar al atleta a la competición con grandes intensidades, prepararlo, llegabas a la competencia, competías y salías de ese estado de preparación. Ese era un péndulo que entraba y salía. Muevan el brazo como si fuera un péndulo. Que entro a la competencia y salgo de la competencia. Pero como el mundo competitivo iba muy acelerado y eran demasiadas competencias, ese entrar y salir, ¿cómo se hacía? Con los contenidos de preparación general y especial. Entonces daba mucho contenido especial y después bajaba lo especial y entraba a lo general. Y al atleta lo volvías loco. El organismo del atleta se volvía loco. Se cruzaban las preparaciones. Y entonces
el atleta era imposible que se preparara. Cuando mejor estaba, que entraba a la competencia, lo sacabas muy rápido de ese estado de preparación y después ya era imposible volverlo a entrar de nuevo. Imposible. No sé si me sigue, porque esto es importante verlo gráficamente. Pedro les puede ayudar. Entonces, y ahí teníamos nosotros ese error pendular de Arosier y Calini, que nunca tuve el gusto de conocerlo, por cierto. Y dijimos, no nos puede pasar a nosotros esto. Bueno, las direcciones determinantes por encima, siempre. Entonces el péndulo que es el péndulo de la campana, entra de un lado y otro, ahí hay una mediatriz y una bisectriz que tenemos altura por la base con un seno y un coseno en esa área de la curva que nos da esa gráfica. Estoy hablando de esto nos costó a nosotros muchísimos trabajos. Trabajo no, porque a mí no me costó ningún trabajo porque yo de esa alta matemática no sabía mucho, pero sí tuve que recurrir a altos matemáticos que me ayudaran mucho a resolver estos problemas, porque era matemática pura. Entonces, decíamos, hay un área de la campana que va a ser la zona de las determinantes y un área de la campana que va a ser la zona de las condicionantes. Esa área puede ser mayor o menor en función de la diferencia que existe entre lo determinante y lo condicionante. Digamos, tengo un 80% de direcciones determinantes contra un 20% de las direcciones condicionantes. Y ahí me da una diferencia. Pero si yo tengo 60% determinante, 40% condicionante, la campana se cierra, el ángulo se cierra, la amplitud de la campana se cierra. Eso depende del calendario competitivo. Estoy dando una charla de conferencia cuando esto es un taller de planificación. Taller. Que ya se encargarán sus profesores de hacerlo. Entonces, ahí empezó a surgir la estructura que cuando gráficamente la diseñamos, las coloreamos, las llevamos a modelos computarizados. Esto es una campana. Figuradamente es una campana con un péndulo. Y entonces, ya ahí teníamos una estructura. Es decir, que por el propio desarrollo de la ciencia, de las investigaciones, llegamos a esa conclusión. Pero nos faltaba todavía mucho. Nos faltaba lo que todavía nadie había podido resolver en las estructuras cíclicas. Y era el por qué. La cantidad de microciclos. Y por qué el contenido de preparación de cada ciclo. Porque hasta ese momento todo se hacía a ojo del buen cubero, un dicho que hay. Es decir, de porque sí. Porque agarraba la cantidad de microciclos y agarraba la cantidad de contenido de preparación, la tiraba en un papel y me salían entonces como dados en un juego. La cantidad de micro y de contenido. No, eso no podía ser así. Aquí tiene que haber una razón metodológica que me lleve a mí como entrenador a definir la cantidad de microciclos por mesociclos y el contenido de preparación entre un ciclo y otro.
Y ahí sí nos rompimos la cabeza. Y estábamos mirando y mirando y analizamos un aspecto importante. Bueno, tiene que haber una relación entre temporalidad y contenido. ¿Me siguen? Tiene que haber una relación entre la temporalidad y contenido. Sí, no es lo mismo dar un 80% de preparación en las direcciones determinantes en 5 microciclos, que sería un mesociclo, que darlas en 3 microciclos. No puede ser. Ni puedo dar 40% de condicionantes en 4 mesociclos que en 2. No puede ser. Hay una relación, tiene que haberla. Y entonces dijimos, bueno, nos planteamos nosotros, y si definimos el índice de intensidad de los mesociclos. No. Sí, el índice de intensidad de los mesociclos. Si nosotros tenemos una base que está dada en la diferencia entre las direcciones determinantes y condicionantes, digamos 80 determinantes, 20 condicionantes, hay una diferencia de 20, ¿cierto o no? 80 menos, ¿cómo es? 80 determinantes, y 20. Una diferencia de 60. ¿Cierto? Porque hay un 100% de preparación. En ese 100% de preparación, si 80% son condicionantes, son determinantes, perdón, el 20% tiene que ser condicionante, que es lo que me suma 80 y 20, 100. Pero la diferencia es 60. Aquí me está dando una amplitud de 60, una amplitud pendular de 60, que es la base de la campana. Y entonces yo voy a la altura y digo la cantidad de mesociclos, perdón, la cantidad de microciclos, porque estoy hablando de índice de intensidad del mesociclo. Entonces tengo que referirme a la cantidad de microciclos, que es el contenido de cada mesociclo. Y entonces yo digo, las DDR menos las DCR sobre la cantidad de microciclos por 100. Y ahí me daba un índice. Ahí me daba un índice. Y ahí nos fuimos hasta la prehistoria. Hasta la prehistoria. Y dijimos, siempre en todos los procesos de preparación, los contenidos específicos van desde un inicio hasta un final aumentando la intensidad de la preparación en los albores de la competencia. Son los momentos más altos que hay. Entonces dijimos, bueno, el índice de intensidad de los mesociclos, como principio, debe ir aumentando. Y ahí yo tengo entonces 2 variables para que vaya aumentando. Tengo 2 variables para que vaya aumentando. La variable base y la variable altura. En otras palabras, la variable contenido con la variable temporalidad. Relacionaba contenido, temporalidad y me daba un índice de intensidad. Todo eso lo tuvimos que llevar a la práctica. Y lo llevamos en boxeo y lo llevamos en fútbol.
perdonen la inmodestia, fue la mejor tesis discutida en el año en Cuba, de doctorado. La tesis del doctor Peter Roque. Hoy en los Estados Unidos. La mejor tesis defendida, doctoral. Fue increíble. Pero increíble llegar a convencer al entrenador de todas estas cosas. Llegar a convencer, que el entrenador se convenciera. Y todo en función de un calendario competitivo. El boxeo tenía muy buen calendario competitivo. Muy buen calendario competitivo tenía el boxeo. Muy bien diseñado en aquella época. Hoy día no, hoy día se suspenden y se inventan competencias a lo loco. Y a lo loco no se puede trabajar en la metodología. Y el otro fue el fútbol, con el Club Envigado de Colombia, que fue un trabajo increíble. Ojalá que ustedes pudieran acceder a esas tesis doctorales para que vieran todo el diseño de contenido y estructural que se hizo para llegar a una conclusión. Bueno, esto sirvió, con esto ganamos, con esto ganamos, con esto aumentamos los niveles de preparación de todos los deportistas, con esto se trabajó muy bien. Entonces llegamos a esa conclusión de la estructura de las campanas estructurales de Forteza, como se conoce por ahí. Este diseño, que no es un diseño que se impone a los demás. Lo que pasa es que para uno poder, cuando uno da los talleres de planificación, tú tienes que empezar para analizar o para criticar algo, lo primero que tú tienes que hacer es conocerlo. Y así yo se los decía a muchos científicos o pseudocientíficos aquí en Cuba, y funcionarios o pseudofuncionarios. Y usted no puede criticar lo que usted no conoce. Conozca primero, estudie, métase dentro del problema y después vamos a discutir. Y dejé de discutir con muchas personas esto. No, porque las direcciones, no, aquí olvídense de las cuestiones personales, vamos a discutir en esencia. Y los mandaba a estudiar, como nadie quiere estudiar, ya tú eres un gran jefe, un gran dinero, ya no quieres estudiar, bueno, me estoy yendo por otros canales. El caso es que llegamos a esa estructura, la hemos podido compartir con grandes científicos. En España se hizo una cumbre mundial de planificación del entrenamiento. Tuve el grandísimo honor que me invitaran. Cada uno dio su taller de planificación. En Brasil se hizo un taller extraordinario en Paraíba, João Pessoa, un lugar paradisíaco, donde estuvo Jürgen Weiner, un clásico de la metodología del entrenamiento alemán. Increíble esa persona. Y ahí se debatieron todas estas cuestiones. En Chile tuve la oportunidad de compartir con este amigo, con Fernando, con García Manso. Es decir, son satisfacciones grandes de poder, como resultado del trabajo, como resultado de la investigación, del día a día, del estudio constante de la metodología del entrenamiento, llegar a aportar, a hacer de pequeños aportes, contribuciones a la ciencia. Y esto es lo importante que quisiera transmitirle a ustedes, que son estudiantes. Hay que estudiar mucho. No se pueden quedar con un ABC. El ABC es sencillo. El ABC se adquiere rápido.
hay que estudiar para en su profesión ser una gente realmente reconocida y cabal, y que hable con propiedad de lo que conoce. Pues así llegamos a la estructura de campana, con un diseño gráfico. Se podían hacer 2 campanas en un año, unas campanas más estrechas, menos amplias que otras, eso lo daba la amplitud del péndulo de la campana, y el entrenador trabajaba muy cómodo. Además se podía variar constantemente. La planificación no es un proceso muy rígido. La planificación es muy abierta, pero además como el plan lo hace usted es el dueño de su plan y usted es el que lo puede modificar. Usted puede modificar según marcha la preparación. Yo recuerdo una vez, ya hace unos años, no recuerdo muy bien qué ciclo fue, la fecha, porque trabajamos unos cuantos ciclos con el equipo de Toluca, que el equipo venía increíble, venía con un nivel de juego increíble. Y habíamos estado ahí en la Bombonera viendo, recuerdo un partido con el Cruz Azul, en la forma de jugar esos muchachos. Después habíamos visto toda la planificación, todo lo que se llevaba a cabo, de todo lo que nosotros habríamos discutido, analizado de planificación del entrenamiento. El caso es que, bueno, regresé a Cuba, se iban una semana de descanso, donde tenían un juego en Estados Unidos regresado, y después venía la gran final. No recuerdo con quién era la gran final. Sí recuerdo que ese ciclo, si me sigue algún especialista así que le gusta la historia del fútbol, ese ciclo en Toluca rompió récord de puntos y de juegos ganados. Rompió récord de puntos y de juegos ganados. Entonces, estaban tan altos y me llaman por teléfono y me dicen, bueno, ahora tenemos este microciclo. Antes de la competencia yo tenía todos los microciclos en la mano. ¿Y qué hacemos? Porque vamos a jugar en Estados Unidos un amistoso. Y la preparación, le dije, mire, olvídate de la preparación. Vayan esa semana al amistoso y díganle a todos sus jugadores que echen en sus bolsas los palos de golf y vayan a jugar golf 3 veces a la semana. Y después técnica individual y aeróbico. ¿Tú estás loco que esto es otro? Hágalo así. Y si no lo hace así, sus atletas no van a poder correr en todo el partido, si no lo hace así. Como ya había confianza y había una seriedad muy grande en el trabajo, lo que se hizo fue ese microciclo que lo teníamos planificado a alto nivel, lo que se hizo fue bajar la planificación, bajar el contenido, bajar las direcciones determinantes y aumentar las condicionantes, sin cruzarse. Efectivamente jugaron su golf, que esa era la onda que tenían. Le dije golf, podría haberle dicho otra cosa, ¿no? Y jugaron, se relajaron, bajaron las cargas, y cuando llegaron a la final no había arreglo. No hubo arreglo con nadie. No hubo arreglo con nadie. Se ganó, que fue increíble. Porque hay una cosa que se llama clínica observacional. Usted está viendo al atleta como viene, el nivel que tiene de preparación y las cargas que está recibiendo. Y una carga que se pase, lo perdió todo. Entonces recuerden que las curvas de rendimiento, de aumento de la condición con efecto de carga son inversamente proporcionales. Había que bajar las cargas para que el efecto subiera más
y efectivamente llegaron con una potencia, con una capacidad increíble de fuerzas explosivas, de resistencia de la velocidad, de agilidad, se sentían muy bien, jarareando, divirtiéndose. Bueno, eso fue increíble. Por aquí tengo un libro firmado por Enrique Mesa. Bueno, amigos, creo que he concluido mi charla. Tenemos un tiempo ahí de algunas preguntas, de algún intercambio, si así lo desean. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Forteza. Bueno, si hay alguna pregunta de alguno de los alumnos o profesores que se encuentren, por favor active su micrófono y la puede hacer directamente. No, doctor Oscar Ramírez, ¿algún comentario? Parece que no entendieron nada de la charla de hoy. Yo quiero preguntar, Pedro. Adelante, doctor Jorge Alcántara. Sí, buenos días, profesor Forteza. Yo todavía me recuerdo Buenos días. el diplomado que nos dio allá en el IDEAC. No sé si recuerda usted allá en las instalaciones de la CODEME, de la Confederación Deportiva, cuando estaba todavía la maestra Piti, colaborando Bueno, allá. Sí, dígame. sí, como no, recuerdo muy bien ese diplomado. Sí, bueno, yo estuve ahí gozando de sus presentaciones. La fase de supercompensación que manejó ahorita con lo del equipo Toluca, ese microciclo para llegar a la supercompensación en la final, ¿usted aconseja que sea solamente de una semana o de más semanas, de un pequeño mesociclo? Porque en una de sus publicaciones en internet, no recuerdo si es F Deportes o alguna palabra sobre entrenamiento.com, me parece, hay uno de sus planes, de sus macrociclos de campanas, en donde todo el mesociclo disminuye el índice de intensidad. O sea, va en aumento, pero el previo al mesociclo final disminuye el índice de intensidad. Puede ser, porque fíjate, aunque hay una norma o una regla que te dice que el índice de intensidad tiene que ir aumentando, también hay características del sistema competitivo. Recuerda que las competencias están dentro también de los mesociclos. Y eso nos pasó a nosotros en boxeo. Puede ser que sea un ejemplo de boxeo, no recuerdo ahora. Puede ser que debido a la cantidad de competencias y la cantidad de microciclos hace que el índice disminuya. Pero como tú no puedes cambiar la cantidad de competencias, no puedes cambiar la cantidad de microciclos, ni puedes cambiar los contenidos de preparación porque vas a una competencia y más si es en combate, tú la guardia no la puedes bajar nunca, siempre tiene que estar preparado. Puede ser que en algún momento de esta final el índice te descienda un poco. Es decir, está buena tu pregunta en el sentido de que no debemos absolutizar todo. Yo les planteo a ustedes cómo llegamos a determinadas conclusiones, cómo llegamos a determinados contenidos, las recomendaciones que hacemos. Pero, ojo, aquí no hay nada absoluto.
Ustedes tienen que ver qué es lo que nos conviene, aumentamos, disminuimos y en qué momento. Porque, repito, hay competencias que usted no la puede quitar. No puede. Y como usted no puede quitar esa competencia, y más en boxeo, si usted no prepara para que el atleta tenga la guardia en alto, pues se nos quedan a tu atleta. Un ejemplo un poco, no sé si me hago entender. No tengan Sí, esto sí. como algo absoluto, sino hay cuestiones que dependen de muchos factores. Y al depender de muchos factores, pues, pero los mismos factores circunstanciales son los que nos dan las Sí, conclusiones que tenemos que sacar. sí, de acuerdo, profesor. Sí, era ahora sí que una pregunta que tenía yo desde hace mucho tiempo y también recuerdo una anécdota que se la voy a platicar rápido. Estábamos en un hotel de allá de la Ciudad de México, obviamente en Avenida Revolución. Había una mesa de desayuno y yo todavía no tenía el gusto de conocerlo y nos empezamos a presentar y a platicar todo eso y estábamos platicando de los métodos y todo eso y yo dije, bueno, pues hay un nuevo método de un profesor cubano, Forteza de la Rosa, y usted me dice, yo soy Forteza. Ay, me quedé frío, profesor. Me quedé frío ahí, pero bueno, pues me da mucho gusto volver a escucharlo y le agradezco mucho su atención. Muy contento con tu anécdota. Un abrazo grande y cuídense Gracias mucho. Por igualmente, favor. Dios los profesor. bendiga. Sí, gracias. Es todo de mi parte, Pedro. Gracias, doctor Alcántara. Si alguien tuviera alguna otra pregunta, comentario, por favor, que active su micrófono. Yo, profesor. Adelante. Buenos días. Habla de esta estructura para deportes como el boxeo y como el fútbol. Para natación sería factible ocupar esta planificación. Pues claro que sí. Y ese es mi deporte, la natación. Claro que sí. Todos los deportes cíclicos, eh, muy, donde están muy bien definidos los contenidos de preparación, pues se ajusta muy bien este tipo de preparación. Yo les decía la vez pasada, en lo personal, para mí, y creo que para muchos igual, donde se nos ha dificultado mucho es en arte competitivo. Pero en los deportes cíclicos, los deportes de fuerza rápida, en los deportes incluso hasta de combate, sí se puede. Juegos deportivos se nos dificulta un poco, pero también se pueden aplicar. Digo, arte competitivo por el arsenal de direcciones determinantes, que son todas las técnicas. Pero sí, en natación, sin problema puedes aplicar. Yo incluso en un congreso en el 2010 creo que fue, en Acapulco de la FINA, que Kiri, presidente de la Federación de Natación en aquel momento, no sé si seguirá, me Sí, invitó. sigue todavía. Sí, bueno, Kiri, pues hablamos de las direcciones y de la estructura de Campana. Ahí en internet creo que hay hasta un vídeo de mi intervención en el Congreso. Creo que fue 2010. 2010. Ahí en Acapulco. Sí, en natación sin problema puedes aplicar. Perfecto. Gracias, profesor. Bueno, ¿alguien más tendrá alguna pregunta o comentario? Profesor, si se puede. Perdón. Adelante. No, adelante. No, primero, no sé qué sea, Ok. pero. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi duda es en cuestión, este modelo de planificación de campanas estructurales, ¿qué nivel
debe de contar el deportista? ¿Debe de ser forzosamente ya un deportista de alto rendimiento o que compite a nivel profesional, o también se puede aplicar a niveles de iniciación o intermedias? Buenos días. Me gusta mucho la pregunta tuya. Me gusta mucho la pregunta tuya. Esto es para aplicarlo a todos los niveles. Porque desde que usted selecciona, o usted es seleccionado, mejor dicho, usted es seleccionado para la práctica de un deporte, ya eso implica que el contenido de preparación fundamental que va a recibir es en ese deporte y no en otro. En ese deporte. Y ahí empieza lo determinante. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Las magnitudes de carga. Las magnitudes de carga que hacen diferente la estructura, pero las campanas y las direcciones las estás aplicando por. Ahora, las cargas sí varían en cuanto a magnitudes y en cuanto a exigencia, en cuanto a potencial de entrenamiento, pero sí se puede aplicar a todos los niveles. Sobre todo, mira, sobre todo en deportes donde el calendario competitivo es muy frecuente, y eso es algo característico hoy día. Pero si tú tienes un deporte donde solamente vas a competir una vez en el año, pues sigue como había una estructura periódica. Pero si vas a tener un deporte que es competitivo, ahí tienes al ATR y aquí tienes a las campanas. Y yo no digo que una es mejor que otra, tienes dos a escoger. Donde mejor te sientas tú, donde más domine, donde tú creas que mejor es el resultado. Eso es una elección que tiene el entrenador. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Aldo, parece que tenías una pregunta también. Ah, sí. Bueno, buenos días, profesor. Creo que tal vez son varias. Cuando habla del índice, el índice comentaba que era direcciones determinantes menos direcciones condicionales entre el número de microciclos por 100. Sí, señor. No sé si quieres así quitas el era 100. la fórmula para sacar el índice. ¿Vale? Si quieres puedes quitar la Tenía una multiplicación. pregunta. Sí, no importa. Lo que te quitas es el cero tanto. Y Pero bueno, ponlos así, multiplícalos por sí. ya. Tenía una pregunta. Por ejemplo, el número de microciclos, hay un mínimo de microciclos que se deban de ocupar para en general, cuando haces una campana. Esa es una. Y la otra, en deportes que son multideportes, que no solo implican una sola disciplina, se hace de la misma manera como se haría en un deporte como, no sé, natación, fútbol y cosas así, o tendrías que separar por cada una de las disciplinas que conlleva ese multideporte. Sí. Recuérdame la primera, ¿cuál fue? La primera era nada más ver si la fórmula era así o no era así, porque no la alcancé No, la a segunda escribir, entonces. no sabía si estaba bien o no. Si en el caso, perdón, era si hay un número mínimo de microciclos para Ya. ocupar en cuanto a la campana de lo que hablaba de la temporalidad. Listo. Mira, recuerda los aspectos esenciales. Es decir, la esencia de un fenómeno tú no la puedes olvidar. Porque tú vas a trabajar el fenómeno y entonces tienes que conocer el aspecto esencial. Entonces, un aspecto esencial, el aspecto esencial del mesociclo es cumplir tareas parciales de la preparación del deportista. Ahí hay un mínimo, que yo te diría entre 2 y 3 microciclos. Menos no puedes. Menos no puedes. Yo te diría un mesociclo, el primer mesociclo que pudiera tener 2 microciclos para una semana de ajuste, de adaptación a entrar a una hora,
a recibir carga, a adquirir resistencia somática, y otro microciclo para las pruebas de control, los test. Como mínimo. Como máximo depende del calendario competitivo. La cantidad de competencias donde tú quieras organizar el mesociclo, de donde venga. Eso es así. ¿Y la otra me dijiste entonces, la última? Perdón. Si se habla de una disciplina que es multideporte, por ejemplo, Ah, pentatlón, ya. triatlón, ahí tienes que Ponme hacerlo un por ejemplo, por separado. favor. Por ejemplo, si se aplicara en el triatlón, tendrías que hacer campanas por separado, por disciplinas, o unes A ver, las tres en una sola campana. no te entendí. Si se aplicara, ¿a dónde? Por ejemplo, en el triatlón, ¿tendrías que hacer una Ya. campana para cada una de las disciplinas o es una para las tres? Bueno, aquí te voy a decir algo. El triatlón no son 3 deportes. El triatlón es un deporte. Un deporte. De pruebas consecutivas de natación, carrera y ciclismo. Pero es un deporte. Donde como mínimo se practican 2 de las disciplinas diarias. Es decir, es un deporte complejo, es un deporte extremo, pero es un deporte. No separemos nunca las 3 disciplinas. Son cíclicas, las 3, de características diferentes, porque es natación, es carrera y es ciclismo. Pero es un solo deporte. Sí se aplica. Sí se aplican las campanas en el triatlón. Ya, muchas gracias, profe. Ok. Bueno, Yo pues tengo adelante, por favor. una pregunta. Dentro de la especialidad de atletismo, dentro del macro, hay diferentes competencias y obviamente a veces hasta son mensuales o lo tomamos como test o chequeo, aunque sea competencia. Si la preparación siempre va en aumento y bajo lo que se ha comentado del índice más alto de preparación según la competencia, esta yo la debería de realizar a la competencia principal o sería en general en las secundarias. Ay, híjole, qué pregunta. Es que habría que ver las concepciones de contenido de entrenamiento. Las competencias son competencias. Y usted siempre, y el atleta siempre va a ir, y usted como entrenadora va a preparar a su atleta, bien sea como usted le llama, de prueba o de control o de competencia en sí misma, pero el atleta siempre va a dar su mejor resultado. Usted no le puede decir al atleta, no, vas a competir hoy a un 40%. ¿Para qué va a competir? Si va a competir es para ganar, para dar su mejor resultado, para ver cómo marcha la preparación. Nada, puede ser, el problema es que en ese momento el máximo resultado esté a un 80% de a donde debe llegar. Pero en ese momento es su máximo resultado, es su 100%. Ese 100% puede estar en un tiempo, es decir, puede estar todavía lejos de llegar a su 100, pero para ese momento era su 100. Entonces, nunca baje la intensidad ante las competencias, jamás, jamás bájela. Bueno, atienda. Eso depende de cómo usted está adaptando al atleta. Porque hay atletas que semanas antes, y generalmente se hace así, se bajan un poco las cargas para que el atleta llegue. Yo tengo muchos ejemplos de cosas, pero son muy personales, son muy particulares de cada atleta, qué es lo que disponía cada atleta.
¿Copias? ¿Me entendió, joven? Sí, claro. Ajá, sí, claro. Sí, sobre todo porque exactamente se mencionaba cuando, Ajá. sí, 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 sobre todo como lo preguntaba, porque en un momento, si se quiere obtener a lo mejor un máximo en el nivel del atleta, precisamente como hablábamos de de bajar determinantes y subir condicionantes, es por eso que me surgió esa como pregunta. Ya, sí, claro, en cada competencia el atleta debe de dar su 100%, pero exactamente para tener un mayor, ¿cómo se podría decir?, logro o rendimiento, es por eso que hacía esa Mira, te voy a pregunta. decir algo. Cuando planificas las cargas, la planificación de las cargas es un arte. Sí, Es el arte de conjugar los contenidos de preparación. Y esa la vas llevando tú como entrenadora, según lo que demanda tu atleta. No lo que demanda una receta, sino lo que va demandando un atleta que tú lo estás observando. Pero ya llegó el tren. Llegó el tren. claro, por eso decía que no nos, perdón, ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. sí. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Sí, profe, yo tengo una duda, perdón, Ok. buenas tardes. Adelante, por favor. Si dice su nombre y deporte, por favor. Claro, mi nombre es Edith, mi deporte es la natación. Entendiendo ya esta parte como de las campanas, yo lo relaciono mucho con la parte de la supercompensación, porque es esta parte de bajar la carga antes para que en la competencia ya tenga un rendimiento como más elevado. No sé si hay diferencia o si sí lo estoy relacionando bien. No, está muy bien. Está muy bien. Si lo entendiste así, muy bien. Muy bien. Ah, ok, gracias. Y aparte, bueno, me surgió otra duda justo ahorita que estaba respondiendo. Le respondió a un compañero que el deporte para el que se es seleccionado, ¿con eso se refiere a la parte de la genética? No, al talento deportivo me refiero. Claro, la genética influye, pero me refiero al talento deportivo. Usted, el atleta, estamos hablando de alto rendimiento. El alto rendimiento del atleta no va porque quiere, y porque yo quiero practicar taekwondo. Bueno, sí, quieres practicar taekwondo, pero tienes que tener condiciones para el taekwondo. Entonces usted hace la selección, en el caso de alto rendimiento, me refiero. Entonces hay procesos de selección donde sí influye en la genética. Y perdón, ya una última. Comenta que esta metodología de campanas es aplicable entonces para todos los deportes. Lo que va a ser el cambio entre cada deporte va a ser la parte de los condicionantes específicas, ¿no? El tipo de dirección. Cada deporte exige de direcciones específicas. Ok. Y eso es lo que hace la diferencia entre un deporte y otro. El tipo Ok. Bueno, de muchas contenido de gracias. preparación. Si la diferencia entre el voleibol y el fútbol está dada por los contenidos de preparación, por las habilidades, las direcciones determinantes. Y eso es lo que lo define. El tipo de direcciones, no solamente el contenido. Es decir, la magnitud de contenido me refiero, sino más bien el tipo. Sí, gracias. ¿Listo? Profesor, yo tengo ahí una duda, pero Adelante, por favor.
Bueno, mi nombre es Mario Jardines y mi específico es el fútbol. Profesor, en base a su experiencia, ¿cuál es el número de capacidades determinantes que usted aplica en un mesociclo? O sea, que sea, o que haya sido con más eficiencia el avance en esas capacidades, bueno, en el rendimiento más bien total del atleta. ¿Cuántas son más o menos en base a su experiencia? Mira, responderte pudiera caer en un absolutismo. Hay que tratar de integrar las direcciones, porque por cada dirección que usted planifique, eso lleva un control, una planificación de carga, y cada dirección lleva un contenido, y usted está trabajando con una unidad de tiempo. Si usted dispone de 2 horas, de 3 horas, de hora y media de contenido de preparación. Entonces hay direcciones que requieren un tiempo de preparación. Si usted tiene muchas direcciones en un mesociclo, pues se le complica. Ajá, Generalmente están entre 3, 4 direcciones de entrenamiento, pero no lo cojas como un absolutismo. Eso depende del deporte, depende del mesociclo. Ok. Puedes Entonces, tener más bueno, eso depende. Hay muchas variables ahí. ok, gracias. Y por decir, y otra nada más, entonces, este tipo de metodología o método de entrenamiento, de planificación, su organización dentro de sus cargas, entonces es simultánea, o sea, o es secuencial. A ver, las cargas en un plan pueden ser concentradas o diluidas, así como se conoce fundamentalmente. Hay cargas, por ejemplo, las condicionantes son cargas más diluidas. Las determinantes son cargas más concentradas. Ah, ok. ¿Ok? Gracias, gracias, profe. Yo quiero hacer una pregunta. Buenas tardes, soy Mario Figueroa, me dedico a la apnea y la natación con aletas. Mi pregunta es, o bueno, más bien le pido alguna recomendación para lograr, en el ejemplo de mi disciplina, que por ejemplo nadamos primero en la mañana las eliminatorias y en la tarde las finales. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted me da para lograr una supercompensación en un periodo tan corto de tiempo? No sé, ahí tendríamos que analizar el proceso de la planificación. No me atrevería a darte una sugerencia. Más bien seguir a lo que está estipulado, de que tú mismo me dijiste. Pero disculpa, no me atrevo a darte una sugerencia. Para que después diga, no, el profesor Forteza me dijo tal cosa. Perdóname, no me atrevo a eso. Ok, gracias. Doctor, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente, pues ha sido muy enriquecedora, pues estas dos participaciones que hemos tenido con usted. Como le comentaba, son alumnos de quinto semestre de la licenciatura en entrenamiento deportivo y en donde estamos llevando a cabo la materia de planificación contemporánea. Y bueno, pues desde hace años en la ENET se estudia los postulados, la literatura que usted pues ya ha compartido, ha dejado pues para futuras generaciones y realmente pues ha sido un verdadero honor que usted como autor de esos postulados pues nos haya regalado algunos minutos de su valioso tiempo para compartir de viva voz esos conocimientos, esa experiencia y realmente pues en lo personal y yo creo que todos los que estamos aquí conectados pues nos sentimos muy agradecidos, muy honrados con su participación, pues sepa que cuenta con nosotros para cualquier proyecto, para cualquier situación. En México tiene
pues mucha gente que lo admira, que lo aprecia. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, profesor. Gracias, Pedro. Muy amable, ha sido un placer y una gran satisfacción volver a compartir con ustedes. A ver cuándo nos podemos ver mediante o teniendo por mediante un reposado. Un abrazo. Claro que sí, claro que sí. Un fuerte abrazo para usted y todos los... Bueno, un abrazo a todos. Muchas Que gracias. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchachos, pues muchas gracias también a todos. Estaremos enviando, una vez que concluyamos la transmisión, bueno, pues les estaremos enviando el video correspondiente para que puedan ustedes darle después un repaso. Y bueno, pues también ya la literatura fue enviada también a en la plataforma o al grupo de WhatsApp, por si alguien quiere seguir aprendiendo más sobre este tema. Y bueno, pues también agradecer al doctor Oscar Ramírez y también al doctor Alcántara por estar conectado, y también para los alumnos del profesor Manuel Castillo. Nos vemos y hasta pronto. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos.